bueno y Él es fiel. Podés tomar tu asiento. Son todos muy, pero muy bienvenidos en esta mañana. Qué alegría poder verlos, qué alegría saber que hay personas también que están conectadas desde sus hogares o quizás son privilegiados y están de vacaciones, están en la playa o en algún lugar lindo. Así que nos alegra que desde donde estén puedan estar participando de esta reunión. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. El Señor es bueno y creemos que su presencia está con nosotros en esta mañana, que Él se está moviendo en medio nuestro, Él se está moviendo en este lugar y que a medida que nosotros lo adoramos, lo bendecimos, Él obra en nuestro favor, Él nos sana, nos fortalece, Él va a traer palabra a tu vida. Así que te quiero animar a que te mantengas expectante porque el Señor está haciendo cosas tremendas en este lugar. Amén. Muy bien, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? A ver, quiero ver su mano acá, veo una allá. Levante bien porque ya estoy, los casi 33 que tengo me están pegando medio. Muy bien, varios veo que no estuvieron. Bueno, la semana pasada compartimos la palabra rema, abundancia y multiplicación. Es una palabra que va a ser un lema, una guía para nosotros como iglesia y aún créelo en lo personal que el Señor va a obrar en tu vida, que te va a multiplicar, que va a haber abundancia en todo lo que hagas, que vas a ver la mano de Dios moverse y obrar en favor tuyo. Y si no estuviste y no pudiste verlo, bueno, te animo a que puedas ir ahí a YouTube y que puedas verlo porque es muy, pero muy importante que estemos empapados de esta palabra, ¿sí? Que la pongas ahí en tu casa, en el espejo, en la heladera, en los lugares que más frecuentas, que lo puedas tener ahí como un recordatorio, que la puedas declarar cada día, que te puedas aferrar a esa palabra y puedas saber que a través de esa palabra vas a ver milagros y maravillas, que el Señor nos la ha dado con un propósito, así que yo sé que este año lo vamos a terminar dando testimonio de lo que Él va a hacer. ¿Amén? Muy bien. Y quiero que puedas abrir tu Biblia en Génesis 12. Cuando compartimos esta palabra, decíamos que también éramos llamados a poder crecer en nuestra obediencia, no que era una promesa que estaba en la palabra, pero para aquellos que eran obedientes al Señor. Y yo creo firmemente que el tema de la obediencia es un tema en el que cada día de nuestra vida debemos trabajar. Porque si bien sabemos, sí, yo tengo que obedecer al Señor, vivir como su palabra me enseña, estar sensible a su voz, es un desafío constante y permanente, ¿no? No es un tema que uno tenga dominado y que siempre resulte fácil. Por eso creo que es un desafío que cada día debemos proponernos y que tenemos que trabajar para poder mejorar, crecer, avanzar y madurar para poder ir en pos de todo lo que el Señor ya ha preparado para nuestra vida. Y quisiera hablar un poquito acerca de esto, el tema de la obediencia. Por eso quise titular este mensaje Obediencia y recompensa, porque vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Abraham. Abraham, un personaje bíblico que nos enseña tanto. Cuando vamos a Génesis y leemos acerca de su vida, acerca de todo lo que Dios ha hecho en él y a través de él, hay tantas enseñanzas que podemos encontrar. Y quisiera que podamos leer estos versículos que están en Génesis 12, del versículo 1 al 9. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Muy bien, qué tremenda esta palabra, qué tremendo este llamado que recibe Abraham. Tengamos en cuenta que Abraham no era como podríamos, no sé, hablar por ejemplo de Jeremías, que era un joven que recibía un llamado, que el Señor le decía: yo voy a hablar a través tuyo. Él iba a hablar a autoridades, a personas importantes, que le estaba dando prácticamente el propósito de su vida, pero desde muy joven. Abraham ya era una persona adulta, y más que adulta, ya era una persona que si estuviera hoy ¿no? fuera un contemporáneo nuestro, estaría en RAM, ahí con Mónica y con Ricardo, ¿no? Porque era un hombre adulto. Tenía 75 años cuando recibe este llamado a dejar todo y empezar básicamente de cero, ¿no? Y me encanta esto, porque el Señor le hace un llamado clarísimo a Abraham: deja tu tierra, deja tu familia, deja todo y dirigite a la tierra a la que yo te voy a enviar. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, que era una ciudad en Mesopotamia, que era muy importante en cuanto a comercio, al trabajo, a la cultura, pero también, y esto no es un detalle menor, era una ciudad que era muy pagana, que adoraba a dioses paganos. Por lo tanto, Abraham venía de una familia pagana, venía de una cultura pagana. Entonces el Señor le dice: deja todo eso y dirigite hacia la tierra que yo te voy a mostrar. En ese contexto, Abraham es llamado, y básicamente cuando vemos eso, vemos que es llamado a empezar de cero. Yo, quiero saber cuántas personas no son de Argentina. ¿Cuántos vienen de otros países? Muy bien, imagino no, porque aunque mi paso por otro país fue corto, yo también sé lo que es irse irme de mi país y vivir en otra cultura, en otra ciudad, y ha sido, abriendo mi corazón, en mi experiencia, algo súper traumático, algo que no me ha gustado para nada, y sé lo difícil que es, sé lo complicado que es irte de tu lugar, de tu nación, dejar tu tierra, dejar tu cultura, dejar a tus amigos, dejar a tu familia. Quizás hay muchos que hace años no ven a su familia, quizás también esto de la pandemia ha hecho lo suyo y ha impedido que puedan reencontrarse. Imagínense cuando ya tenés la vida armada, que el Señor te haga este llamado y te diga: hey, deja todo, empezá de cero, deja tu gente, deja tu círculo social, deja todo lo que tenés. Abraham era una persona que económicamente estaba muy bien, y empezá de cero. Y ni siquiera el Señor le dice a dónde lo iba a llevar, le dice: a la tierra que te voy a mostrar. O sea, era todo pura incertidumbre. Era: andate y bueno, a la buena de Dios, ¿no? Yo te voy a ir guiando. Y vemos en Abraham que pese a su edad, pese a que su esposa Sarai también era una mujer mayor, ellos deciden dejar todo e irse. Se van con Lot, con su sobrino, agarran algunas cosas y emprenden este viaje. Él es llamado a cortar con su vida, básicamente, con todo lo que había construido, con todo lo que había logrado, con todo lo que había alcanzado.
Y es impresionante ver que le dice, deja todo. No era un momento en el que, como quizás ahora, si viajamos o nos vamos a vivir a otro lugar, tenemos redes sociales y eso nos permite, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos 1000 maneras de poder permanecer en contacto. Ahí no había redes sociales, no había correo, no había nada. Te ibas y bueno, cuando volvamos nos veremos y si no, no. O sea que literalmente Abraham dejó todo y se fue. Se fue, obedeció al Señor y dijo, si el Señor me está llamando, no lo voy a dudar y voy a irme. El llamado que él recibe era un llamado que quizás era muy difícil de entender. ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Por qué cuando ya era tan adulto? Pero más allá de eso, sin ningún lugar a dudas, Dios vio en Abraham un hombre con fe y con el carácter necesario para la tarea que se le iba a encomendar. Abraham fue llamado a iniciar con lo que iba a ser el pueblo de Dios, el pueblo del cual iba a salir el Mesías, nuestro Salvador. Y dice que el Señor le dice que iba a ser famoso su nombre, que a través de él cada familia de la tierra, incluyéndonos a nosotros, iba a ser bendecida. Y fíjense qué famoso se hizo el nombre de Abraham, que hoy estamos aquí hablando de él. Incluso algo llamativo, cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1, si prestamos atención lo que dice y cómo arranca ese libro, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso nos da la pauta de lo importante que ha sido Abraham, de lo trascendental que ha sido su vida. Y hay una respuesta fácil a eso. ¿Por qué Abraham fue tan importante? Porque Abraham fue una persona obediente. Porque Abraham fue una persona que le dijo sí al Señor. Y que más allá del momento en el que fue llamado, más allá de lo difícil y de lo raro de ese llamado, él le dijo sí, Señor. Y dejó todo lo que tenía que dejar y siguió el llamado de Dios. Se le promete hacer de él una gran nación, le cambia la identidad, después vemos que le cambia el nombre a él, a su esposa, le da autoridad y hace tremendas cosas a través de su vida. También Abraham ha sido una persona que ha cometido muchos errores, pero que siempre ha sido temeroso de Dios. Cuando leo la historia de Abraham encuentro en él un hombre dispuesto, un hombre humilde y entregado por completo al llamado de Dios. Y quiero rápidamente en esta mañana poder hacer foco en 3 aspectos importantes que creo que la historia de Abraham nos deja. Cuando veo la historia de Abraham, lo primero que encuentro cuando pienso en la obediencia es que la obediencia, sin ningún lugar a dudas, es una decisión y no un sentimiento. Cuando leo la historia de Abraham, encuentro un hombre con determinación. Encuentro un hombre que es sensible a la voz de Dios y que no dudó, no dijo, Señor, ¿te parece? Yo ya soy una persona adulta, capaz la quedo ahí en el camino. ¿Qué sé yo? Un sinfín de cosas que se le podrían haber venido a la mente. Señor, yo ya tengo mi vida hecha, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? Mirá, tengo mi esposa también, no soy yo solo en el mundo. Podría haber puesto 10 millones de excusas, todas hiper mega válidas. Sin embargo, él fue determinado. Él tomó la decisión de obedecer al Señor, de creer en ese llamado y de creer en esas promesas que el Señor le estaba haciendo y no se movió por sentimientos. Él no dijo, Señor, permitime llevarme a mis amigos, permitime llevarme mis cosas, mi casa, mi familia. No. Él dejó todo. Y cuando vemos esto, lo podemos relacionar de manera directa con nuestra vida. Porque cuando nos encontramos con el Señor, cuando lo aceptamos a Él en nuestro corazón, de alguna manera también somos llamados a dejar todo.
tomamos la decisión de empezar una nueva vida, de dejar malos hábitos, de dejar quizás relaciones que nos dañan, relaciones que no nos bendicen, a dejar viejas costumbres. De alguna manera somos llamados a dejar nuestra tierra, ese lugar, y meternos en algo desconocido, hacia esa tierra que el Señor nos va a mostrar, que podríamos decir que es la eternidad. Vamos camino a vivir una eternidad cerca de Dios. Y seguir al Señor no es un sentimiento. Seguir al Señor requiere de muchas decisiones constantes y permanentes todos los días. Todos los días yo decido seguir al Señor. Todos los días yo decido decirle no a algunas cosas para decirle sí a lo que Dios quiere para mi vida. No es una emoción. A veces siento que estoy allá arriba y otros días siento que no quiero saber nada. Pero todos los días decido, Señor, quiero agradarte. Señor, quiero vivir lo que vos tenés para mi vida. Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Es una decisión. Si vos pensás que la obediencia es un sentimiento, déjame decirte que te va a durar poco. Porque nuestros sentimientos son como una montaña rusa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pueden cambiar, nosotros cambiamos, estamos en constante evolución, en constante movimiento, por lo tanto nuestras emociones también. Pero la obediencia, y Abraham nos enseña muy bien esto, es una decisión. Y déjame decirte que vale la pena obedecer al Señor. El Señor no necesita de nuestra obediencia. De hecho, el Señor no nos necesita a nosotros. Ay, Paula, qué anti lo que estás diciendo. Es verdad, Él es omnipotente, Él puede hacer todo, Él no me necesita a mí. Pero ¿sabes qué? Él nos prefiere. Él no nos necesita, pero nos prefiere. Y Él no necesita nuestra obediencia, pero a nosotros nos conviene ser obedientes. La palabra nos enseña que en la obediencia hay bendición. Y la obediencia no es algo que vos tengas que dar por una imposición, porque la pastora Paula lo dijo, porque me lo dijeron en el grupo Red, porque, no sé, lo leí lo escuché en una predica que vi en YouTube. No. Tiene que ser algo que nace de tu corazón. Tiene que ser una respuesta a lo que Dios hizo en tu vida. Por lo que vos hiciste en mí, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero dedicarte en mi vida. Yo quiero vivir para vos. Yo ya no quiero andar como andaba antes de conocerte, sino que quiero vivir de una manera nueva. Quiero dejar todo lo que tenía en mi vieja vida y meterme de lleno en todo lo que vos tenés para la mía. La obediencia no es una imposición, es una decisión personal, pero que trae bendición, que nos enriquece, que añade bendición a nosotros. Y Abraham decidió emprender este llamado, ser sensible a la voz de Dios y cumplir con lo que Él le estaba llamando a hacer. Abraham decidió dejar su comodidad para ir en pos del llamado. Y gracias a su decisión, hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Se dice de Abraham que es el padre de la fe. Y se dice de Abraham que también era amigo de Dios. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que la obediencia es fruto de una relación cercana con Dios. Y vamos a ir a Génesis, que dice en Génesis encontramos la historia cuando Abraham es llamado a sacrificar a Isaac. Qué historia tan tremenda esta, cuando podemos decir que Abraham, fue padre muy grande, ¿no? Se considera que Abraham tenía 100 años más o menos cuando llega el hijo de la promesa. El Señor le había dicho que le iba a dar un hijo y él, claro, dijo, pero Señor, ya soy grande, mi esposa también, ¿cómo lo vas a hacer? Antes de recibir el hijo de la promesa, Abraham lo ganó la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Se manda la macana que ya sabemos, tiene a su otro hijo, pero ese no era el hijo de la promesa. Y en el tiempo perfecto el Señor responde esa promesa que le había hecho y le da a Isaac. Y cuando Isaac era un jovencito, más o menos 15 años,
el Señor le dice, bueno, Abraham, ahora te lo voy a pedir. Ese hijo que yo te di, ese hijo de la promesa, dámelo, sacrificámelo. Imagínense a Abraham, ¿no? Pero Señor, vos me dijiste que me lo ibas a dar, ¿por qué ahora me lo estás pidiendo? Una cosa extraña, una cosa que humanamente es difícil de comprender. Seguramente si yo preguntara cuántos estarían dispuestos a dar a sus hijos, a sacrificarlos, ninguno levantaría la mano. No lo juzgo, ¿eh? Nadie lo haría, nadie lo haría. A Abraham se le estaba pidiendo lo más difícil que se le puede pedir a un ser humano. Le estaba pidiendo todo, todo. ¿Acaso hay algo más importante que alguien te pueda pedir que tu propio hijo? No creo. Ningún bien material, ninguna cosa que puedas llegar a tener se puede comparar a que te pidan a alguno de tus hijos o a tu único hijo. Y en ese contexto el Señor le dice, bueno, Abraham, entregámelo. Tu hijo, lo que más amás, lo que yo te di, lo que yo te había prometido, quiero que me lo des. Y cuando vemos esta historia, me conmueve ver la actitud que Abraham tuvo. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Qué tremenda historia. Cuando pienso en esto que se le es pedido a Abraham, pienso que si Abraham no hubiera sido una persona que realmente tenía una relación cercana con el Señor, ni siquiera se hubiera puesto a considerar la posibilidad de poder hacer esto que Dios le estaba diciendo que hiciera. Pero vemos que Abraham en todo momento, ¿qué hacía? Hacía altares.
para el Señor. En cada lugar que Abraham iba, él hacía altares para adorar al Señor. Él hacía sacrificios para el Señor. Era una persona que reconocía la presencia de Dios en su vida, que era cercano al Señor. Y por eso cuando el Señor le dice a Abraham, entregame a tu hijo, Abraham, ¿qué hizo? Preparó todo, agarró a su hijo y emprende el camino para entregarlo. Y me conmueve esto, porque Dios conocía que el corazón de Abraham estaba 100% rendido a Él. Ya lo había demostrado cuando, siendo tan mayor, decidió dejar su tierra, su lugar, su gente, su trabajo y responder al llamado de Dios. Sin embargo, parecía que el Señor no dejaba de probarlo y no dejaba de pedirle cosas muy, muy importantes. Pero creo que nada se comparaba a esto. Ni siquiera el hecho de haber dejado su vida y todo lo que tenía se comparaba a esto que el Señor le estaba pidiendo. Sin embargo, Abraham tiene una actitud de humildad, una actitud obediente. Él le dijo, bueno, Señor, si es lo que vos querés, por más que me duela el alma, me duele el corazón, yo lo voy a entregar. Y es necesario, para ser obedientes, poder ser cercanos a Dios, poder percibir su voz, poder estar cerca del corazón de Dios. De otra manera esto no hubiera sido posible. En todo momento Abraham mantuvo una actitud de entrega, de rendición, no cuestionó la voluntad de Dios, ni siquiera se enojó. Él lo aceptó y fue obediente a eso. Es muy difícil ser obedientes a Dios cuando no estamos cerca suyo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad nos va a ganar. Humanamente Abraham podría haber dicho, pará, es mi hijo, ni loco, te doy cualquier cosa, lo que me pidas, pero mi hijo no. Métete con todo, Señor, menos con mi hijo. ¿Vieron cuando los padres dicen, no, a mi hijo no le hagas cualquier cosa, no le hagas nada, haceme cualquier cosa a mí, si alguien tiene que morir, muero yo, pero mi hijo no. Uno estaría dispuesto a dar la vida por los hijos, ¿no? A ver los que son padres, ¿estarían dispuestos a entregar su vida por sus hijos? Seguramente Abraham también estaba dispuesto, pero él no cuestionó a Dios, ni siquiera buscó negociar, Señor, bueno, no, me entrego yo y a él déjalo, mirá, es chico, es joven, tiene toda la vida por delante, ¿por qué con él? Mi esposa va a sufrir también. No, él no cuestionó, él fue obediente. Y dos cosas puntuales que veo al leer esta historia. En el versículo 5, cuando lo leemos, dice, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. La devoción de Abraham. No dijo, voy a ir a vivir el peor momento de mi vida, voy a ir a matar a mi hijo. Dijo, vamos a ir a adorar. ¡Qué tremendo! Si eso no es fruto de una relación cercana con Dios, yo ya no entiendo más nada. Vamos a ir a adorar. Tenía una vida rendida al Señor. Abraham sí que sabía cómo adorar a Dios. Abraham sí que sabía cómo tocar el corazón de Dios. Y lo vemos en ese momento que iba a marcar su vida para siempre. Él vio ese momento como un momento de adoración. Y eso es tremendo, iglesia. Para ser obedientes a Dios necesitamos estar cerca de su corazón, necesitamos conocerle, necesitamos ser sensibles a lo que Él nos está hablando, sensibles a lo que su palabra nos dice. ¿Cómo vamos a obedecer a alguien con quien no pasamos tiempo? ¿Cómo vamos a obedecer a alguien a quien no conocemos? Abraham se podría haber enojado, podría haber hecho como si nada estuviera ocurriendo, pero él fue y obedeció y vio ese momento como un momento de adoración. Él tuvo ese momento, vivió una vida de devoción, de consagración, de entrega total al Señor. Y otra cosa que veo en el versículo 7 y 8, dice, Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. La confianza total y absoluta que Abraham tenía en el Señor. Abraham sabía lo que estaba yendo a hacer. Abraham era consciente de ese momento. Me imagino a Abraham todo ese camino llorando, pensando cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer esto, mirando a los ojos a mi hijo. No sé, tremendo, tremendo. Que en más de un momento habrá pensado, no, mejor vuelvo. No estoy preparado, no voy a poder. ¿Cómo? Me lo imagino triste, contrariado. Me lo imagino preocupado, angustiado. Pero ninguna de esas emociones le impidió perder la confianza en el Dios en el que él estaba creyendo. Y la obediencia te lleva a confiar plenamente en Dios. Cuando estás cerca del corazón de Dios y decidís ser obediente, podés adorarlo y podés tener confianza de que Él va a proveer todo lo que estás necesitando. Yo no sé qué es lo que te está pidiendo el Señor. Yo no sé cuál es tu Isaac. Sí sé que Él te va a proveer de lo que estás necesitando, que Él va a proveer de ese cordero y que en medio de esa prueba difícil vas a poder decir como Abraham, voy a ir y voy a adorar. En medio de tu prueba, déjame decirte que podés adorar al Señor, podés hacer como Abraham y levantar un altar para dar gloria y honra al Señor. Pero para eso es necesario estar cerca suyo. Para eso es necesario mucho más que una reunión de domingo, es mucho más que un pequeño devocional. Es una relación de intimidad, es necesario una relación cercana con el Señor. Es necesario que conozcamos a Dios en lo íntimo, que nos encerremos en el cuarto y cerrada la puerta podamos hablar con nuestro Padre, que podamos no solamente ir y decir, Señor, necesito esto, necesito lo otro, te presento mi lista de peticiones. No, Señor, quiero conocerte, quiero oírte. Señor, quiero pasar tiempo con vos. Esa es la relación que te va a llevar a poder vivir una vida de obediencia. Cuando hay una relación cercana. Abraham conocía a Dios, confiaba en su voluntad y en la manera en la que Dios estaba obrando. Y no dudó. No dudó. Seguramente tenía muchas preguntas, pero no dudó y fue obediente una vez más al Señor. Y lo último que quiero decirte en esta mañana es que la obediencia es una demostración de mi fe y de mi fidelidad. Cuando veo la vida de Abraham, encuentro sin ninguna duda una persona fiel y una persona llena de fe. Mirá lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y la fe genuina va unida a la obediencia. ¿Sabías que la palabra Señor viene de Kyrios, que es una palabra griega que se traduce como Señor, tutor, maestro? Y es una palabra que nos habla de autoridad. Y decir Señor, es decir, Señor, yo estoy diciéndote que vos sos la autoridad máxima. Cuando decimos Señor, te alabo, te bendigo, estamos dándole a Él la autoridad máxima sobre nuestra vida. Y muchas veces decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos pide. No hacemos lo que Él nos dice. Entonces, qué cuidadosos deberíamos ser antes de decirle a Él Señor. Si le estamos dando la autoridad en nuestra vida, la mejor manera de responder a eso es siendo obedientes. Tu fe también se va a demostrar a través de tu obediencia. Seguir al Señor, déjame decirte que requiere de constancia, de permanencia, como decíamos hace un momento, de decisiones y de mucha fidelidad. Esa es la verdadera vida cristiana. Cuando el Señor
llega a nuestra vida y nos transforma, cuando nos encontramos con Él, somos llevados a vivir una vida de relación genuina y profunda con Él. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. ¿A través de qué obras demuestro mi fe? A través de tu obediencia, a través de tu dependencia del Señor, a través de tu fidelidad. Hay personas que solo se acercan al Señor cuando las papas queman. Hay personas que una y otra vez uno las ve en la iglesia cuando algo no anda bien. Que uno ya sabe que las ve y decimos, a ver qué pasó. No, porque me está pasando esto, por favor, ore por mí, Señor, nunca más me voy a apartar, nunca más esto. El Señor responde, el Señor hace un milagro, el Señor les da lo que necesitan y otra vez los perdemos. Y no es así. El Señor no es un kiosco. El Señor no es alguien que nos da. No, Él quiere que tengamos una relación con Él, que nuestra fe se pueda ver traducida en nuestra obediencia, que le seamos fieles, que permanezcamos. Abraham fue una persona de fe. Abraham, para poder hacer todo lo que hizo, tuvo que tener mucha, pero mucha fe. De hecho, Abraham no llegó a ver la respuesta y la recompensa, pero la recompensa sin duda llegó. Abraham murió antes, pero él se mantuvo con una actitud de fe. Él se mantuvo fiel al llamado de Dios. Él se mantuvo fiel a lo que el Señor le pedía. Él fue una persona constante. Él fue una persona que amó al Señor y que lo obedeció en todo momento. ¿Y qué es fe? Fe es confiar, aunque no entienda, aunque me resulte extraño, aunque quizás lo que Dios me esté pidiendo vaya en contra de mis propios deseos. Es poner a Dios por encima de mis debilidades, de mi pecado, de mis tentaciones. Es darle a Dios el primer lugar. Es decirle, Señor, vos sos la autoridad máxima para mí y lo que vos me digas para mí es indiscutible. Si vos me estás pidiendo esto, Señor, yo no voy a dudar, no voy a buscar negociar, no voy a buscar salirme con la mía. Yo quiero ser leal y obediente a lo que vos me estás pidiendo. La obediencia nos lleva a serle fieles a Cristo. Y en Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham no llegó a ver eso, pero esa recompensa llegó. Y todas las promesas que el Señor le había hecho a Abraham se han cumplido. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Porque Dios no es un Dios que nos engaña. Y Él recompensa nuestra obediencia, Él recompensa nuestra fe, Él recompensa nuestra fidelidad. Aunque hoy no puedas ver, aunque hoy pareciera que esa fe no tiene resultados inmediatos, déjame decirte que tu obediencia, además de traerte bendición, trae recompensa a tu vida. Trae recompensa. Seguramente por momentos el temor y la inseguridad ganaron lugar y terreno en la mente de Abraham. Seguramente se han levantado voces alrededor suyo para que él decidiera tirar la toalla, como se dice. Pero hubo una sola voz que él decidió escuchar y fue la voz de Dios. Por algo el Señor le dio el lugar que le dio a Abraham. Cuando veíamos el versículo en Mateo 1:1, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Yo me preguntaba, ¿por qué no menciona a Adán? Porque en realidad podríamos decir, bueno, empezamos con Abraham. Sin embargo, fue Abraham el que marcó la historia. Fue Abraham. Y no es por nada, es por
la obediencia que él tuvo, fue por la dependencia que tuvo de Dios, y con él tuvo inicio el pueblo de Dios. Gracias a él y a su obediencia, a su fidelidad, también de ese pueblo salió nuestro Mesías, salió nuestro Salvador. Es el día de hoy que estamos hablando de la vida de Abraham y de lo que él nos ha dejado, de lo que él nos ha enseñado. Que podamos tener esa fe, que podamos tener esa confianza total y absoluta en el Señor. Que podamos depender tanto, pero tanto de Él. Que más allá de lo que el Señor nos pida, nosotros tengamos una vida de entrega, una vida de adoración, una vida de confianza. Él vivió cada día con su fe y su esperanza puestas en el Señor. Como decíamos, Abraham murió sin ver esta recompensa y la recibieron sus descendientes 500 años después. Pero él se mantuvo firme, creyendo que lo iba a ver. Él se mantuvo fiel, él fue constante, él fue permanente. Y a veces esperamos que nuestra fe nos traiga resultados inmediatos, que nuestra obediencia nos traiga bendiciones inmediatas. Y no siempre es así. Quizás en algunas situaciones sí, pero no siempre, no es lo común. Pero déjame decirte que siempre tu obediencia va a ser recompensada. Siempre. No algunas veces, no solo en algunos momentos, siempre, absolutamente siempre va a ser recompensada. Abraham dudó, falló, cometió errores, ha hecho cosas que quizás no estuvieron bien, pero tuvo una fe inquebrantable y supo reconocer la autoridad de Dios en su vida. Tuvo una voluntad sujeta a la voluntad de Dios y fue obediente a cada cosa que el Señor le pidió. La semana pasada hablábamos de la palabra rema y decíamos sí, abundancia y multiplicación. Y yo creo con todo mi corazón que en este año vamos a ver la abundancia y la multiplicación de Dios en nuestra vida, en cada área. Pero no solamente digamos amén a las promesas y a los beneficios que vienen de parte de Dios. Digamos también amén cuando el Señor nos pida. Digamos también amén a esos procesos en los que el Señor nos mete, nos lleva para moldearnos, para trabajar en nosotros. Dejemos de poner excusas, dejemos de posponer, dejemos de decir, no, me parece que no, esto no viene de parte de Dios, esto es algo mío. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? ¿En qué tenés que ser obediente y todavía te está costando? Este es el año en el que como iglesia tenemos que trabajar en nuestro nivel de obediencia. Es un desafío constante y permanente, pero va a depender de cuán dispuestos y entregados estemos a Él. No nos manejemos por emociones, no seamos personas sentimentales, seamos personas de firmeza, seamos personas de carácter, seamos personas de decisión. Aunque por momentos no entendamos, aunque por momentos las cosas incluso puedan llegar a complicarse, el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y si Él hay algo que en este tiempo te está pidiendo, si hay algo en lo que sabes que debes ser obediente y que te está costando, yo quiero animarte a que dejes de dudar, a que dejes de decir, Señor, ¿por qué no negociamos un poquito? Y digas, Señor, estoy dispuesto. Señor, quiero hacerlo. Así como Abraham, siendo tan mayor, siendo tan adulto, dejó su tierra, dejó su familia, dejó su cultura, dejó sus costumbres, dejó su trabajo, dejó todo y decidió seguir de manera fiel y completamente ciega al Señor porque ni siquiera sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Que esa misma actitud sea la que tengamos nosotros hoy
con el Señor. Señor, lo que vos me pidas, yo estoy dispuesto a hacerlo. Donde vos me quieras enviar, yo estoy dispuesto a ir. Donde vos me pongas, yo quiero ser una persona que lleve bendición, una persona que te sirva, una persona que te honre. Ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de obediencia y no de conveniencia. Vivimos el Evangelio muchas veces por lo que la Biblia dice y tomamos las promesas y tomamos lo lindo que leemos y que encontramos, pero la parte que nos dice el Señor te pide esto y lo otro, ay no, eso no lo publico en Instagram, eso no lo posteo, eso no me gusta, eso no lo resalto. No seamos selectivos, no veamos a Dios como una conveniencia. Él es la relación más importante en nuestra vida y tenemos que estar cerca de su corazón. Tenemos que tener una vida de intimidad constante con Él para poder serle fieles. Si no, vamos a dejar en el camino. Si no, a mitad del camino vamos a volver para atrás. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, yo quiero vivir una vida de obediencia? Yo quiero tus bendiciones, pero también estoy dispuesto a pagar el precio. También estoy dispuesto, Señor, a darte lo que me pidas. Queremos vivir una vida de obediencia y no de conveniencia. Si esa es tu actitud, si ese es tu deseo, ponete de pie. Ponete de pie y decirle, Señor, ayúdame a poder ser obediente. Señor, la vida de Abraham nos enseña a vivir una vida rendida, una vida de constante adoración, una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida, Señor, de fe. Y esa es la vida que vos esperás que nosotros tengamos. No una vida cómoda, una vida donde nos sentemos solamente a esperar que las bendiciones nos vengan del cielo. No funciona así. No funciona así. Las relaciones siempre implican sacrificio. Las relaciones siempre implican entrega. Las relaciones siempre implican dar. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, vos les das. No solamente esperas recibir, también estás dispuesto a entregar. Que podamos vivir una vida de entrega. Ayúdanos, Señor, a ser personas obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser personas de decisión. Personas, Señor, que no se manejan por una emoción. Personas que no se manejan, Señor, por lo que suceda cada día, sino que más allá de las circunstancias, más allá de lo que se nos plantee a diario, Señor, permanezcamos, seamos constantes, tengamos carácter y firmeza en nuestro corazón para decidir no volver atrás, no volver, Señor, desde donde nos sacaste. Y que podamos ir en pos de lo que vos querés para nuestra vida. Que podamos vivir, Señor, sabiendo que vamos camino a una eternidad con vos. Que vamos camino, Señor, a vivir con vos. Rendile tu vida al Señor de manera total, de manera absoluta. Que tu devoción a Dios y tu confianza sean radicales. Que te marquen y vas a ver el cumplimiento de las promesas. Pero el Señor no quiere que obedezcamos solo para que esas promesas se cumplan, sino porque eso nos acerca más a Él, sino porque el ser obedientes nos hace conocerlo y descubrirlo cada día más. Si estás dispuesto, levanta tus manos, puedes arrodillarte y rendile tu vida una vez más a Dios con total sinceridad, con un corazón humillado, rendido, entregado. Gracias, Señor, gracias, Señor. Qué hermoso